Proseguimos con la lectura de capítulos del libro Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garín. Capítulo 22. Madrid, febrero de 1972. El profeta Juan Domingo y su discípulo Francisco. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal, Bernota 1, diría unos meses después, en Buenos Aires, el 3 veces presidente argentino Juan Domingo Perón, recordando aquellos melancólicos años de exilio en su casa de Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid. Pronunciaría esa frase nostálgica ya de nuevo en el gobierno, cansado, agobiado por la edad y los inconvenientes, cuando la furiosa acción de los dos imperialismos, el bifronte yanqui inglés y el ruso, so pretexto de supuestas ideologías, tomaran a la República Argentina, como a toda América Latina, de escenario para sus batallas perversas de la Guerra Fría, llenando el país de cadáveres, ejecuciones, bombas, atentados, para desestabilizar el último intento de la historia argentina por trazar un camino soberano, al margen de los imperialismos anticristianos que en Yalta se repartieron el mundo. Bernota 2. Pero ahora, en febrero de 1972, el anciano líder, eterno optimista, confiaba aún que él podría contener y guiar a esos jóvenes combativos que voceaban por las calles la vida por Perón, sin sospechar que algunos de ellos terminarían convirtiéndose en instrumentos involuntarios del cuerno soviético del anticristo, como tampoco imaginaba que otros de sus supuestos partidarios, y muchos de los cuadros de las Fuerzas Armadas en que él se había formado con espíritu nacional, estaban ya entregados en alma y vida al cuerno yanqui inglés del anticristo, y pensar que durante años, desde el gobierno y desde el exilio, no había cesado de advertirles que el camino era la tercera posición, ni subordinados a unos ni a otros, sino con Latinoamérica y los países del tercer mundo, ni el capitalismo plutocrático, que de todo se adueña, entregando a los pobres a manos de los ricos, ni el comunismo estatista, que insectifica a los hombres hasta anular su libertad y personalidad, sino la comunidad organizada, donde las tensiones entre individuo y sociedad, entre empresarios y trabajadores, entre Estado y los distintos sectores de la sociedad civil, se procuran resolver en su medida y armoniosamente, con la participación colectiva, bajo el arbitraje de la autoridad estratégica, como en las antiguas misiones jesuíticas. Pensar que les había dicho hasta el cansancio que las falsas soluciones del comunismo y el capitalismo eran dos caras de la misma moneda, que el justicialismo era un movimiento diferente a ellos, profundamente humanista y profundamente cristiano, Bernota 3. A fines de los años 40 y comienzos de los 50, en forma velada desde las páginas del periódico Democracia, o más abiertamente en sus conferencias de la Escuela Superior de Guerra, Perón no solo planteó como objetivo la unidad latinoamericana para la autodefensa continental, también comenzó a sistematizar sus ideas sobre el futuro de la humanidad. Anticipó el continentalismo como etapa siguiente a los nacionalismos, y habló del inevitable proceso de mundialización, al cual llamaba universalismo. Bernota 4. Asimismo, comenzó a enunciar sus ideas en torno a la Tercera Guerra Mundial, una guerra más peligrosa para la especie humana que las dos que la habían precedido. Ahora, en su despacho de Madrid, rodeado de libros y de objetos simbólicos, donde recibía a sus constantes visitas, embajadores y emisarios, amigos y enemigos, Juan Perón, en sus momentos de soledad, acariciaba entre sus manos sarmentosas una reliquia de tiempos menos agitados, la piqueta con que en su juventud escaló el Mont Blanc. Cuando, siendo presidente aún joven, en la posguerra, visitaron la Argentina los escaladores franceses que hicieron cumbre por primera vez en el Monte Fitzroy, entonces considerado imposible de escalar, Perón no solo los recibió en la Casa Rosada sino que puso a su disposición la logística del Estado para la expedición, así como patrocinaba el establecimiento de refugios de altura en las cumbres andinas, y años después patrocinaría el ascenso argentino a los Himalaya, donde perdió la vida su protegido, el teniente Ibáñez. ¿Por qué se ocupaba de estas cosas? Porque consideraba estratégicas las tropas de montaña en un país que compartía una de las cordilleras más altas y prolongadas del mundo, y cuyo héroe, San Martín, había tenido como mayor proeza militar cruzarla con el ejército libertador. Pero también porque él amaba las montañas, había sido uno de los introductores de los deportes de montaña en la Argentina, era escalador y esquiador avezado. Los vencedores franceses del Fitzroy se quedaron asombrados, al conocerlo, porque los había tratado como hermanos,
en ejercicio de la solidaridad mundial montañesa, no se olviden que yo también soy montañés, les dijo, y tal vez les refirió algún pasaje de su infancia en la Patagonia, su infancia azotada por los vientos, las neviscas, el frío insoportable, su infancia de caballos e indios, de soledad infinita, de mesetas desnudas y cumbres lejanas, ver nota 5. Juan Perón solía decir que la naturaleza era el mayor tesoro de América Latina, y que si los pueblos no se unían para defenderla, vendrían las garras codiciosas del anticristo, las potencias centrales, a arrebatarle las riquezas de sus entrañas, a quedarse con ella, como ya lo habían hecho en el pasado, solo que ahora, en vez de conquistadores intrépidos, vendrían simples gerentes, nos robarán las cosas por teléfono. Ver nota 6. Viviendo tantos años en Europa, informándose y conociendo, había sido testigo del daño que hacía el mal llamado desarrollo en la naturaleza y el mundo. Era un nuevo espejito de colores. Lo que los países centrales llamaban desarrollo no era más que la expoliación y destrucción de los bienes naturales. Era un aspecto de la bestia de grandes dientes de hierro, que todo lo come, todo lo destroza, que sacude con los pies las obras, como dice el profeta Daniel. Daniel 7:7. En Argentina, los zonzos se llenan la boca hablando de desarrollo, diría Perón, asombrado. Yo he visto lo que hace al medio ambiente eso que los países centrales llaman desarrollo, y no quiero eso para mi patria. Ellos han destruido el mar que los nutre, el aire que respiran, la tierra que les da sustento. No me vengan a hablar de ese desarrollo. Ver nota 7. Durante sus últimos años, Perón, como Heidegger, estaba muy interesado en este tema. No había casi estadistas que pensaran en ello, salvo el sueco Olof Palme, el austríaco Kurt Waldheim y algunos pocos más. Ver nota 8. Sin embargo, esos pocos diligentes, e inteligentes, hombres de Estado habían conseguido llevar la cuestión ambiental a la ONU. Desde su exilio en Madrid, Perón se informaba de todos estos movimientos con absorbente interés. Sabía que se estaban llevando a cabo reuniones preparatorias para la primera conferencia sobre la Tierra que se llevaría a cabo en pocos meses en Estocolmo. Acumulaba información, notas, recortes periodísticos. ¿Qué tenía esto que ver con sus operaciones políticas para que el justicialismo retornara al poder en Argentina? Nada. Absolutamente nada. No lo hacía por política, sino por preocupación moral. De hecho, en aquellos años ni siquiera fue comprendido, la mayoría de sus partidarios, con el fusil de la insurrección en la mano, o con la zanahoria del retorno al gobierno frente a los ojos, desoyeron los discursos ecológicos del viejo, pensaron que estaba gaga, que les hablaba de pajaritos y arroyos en vez de explicarles las formas de conquistar el poder y hacer la revolución. Cada vez que se enteraba por los medios que una delegación de científicos ambientalistas estaba por Madrid o cerca, Perón los invitaba a reunirse con él. Me explicaron algunas cosas interesantes, diría después con modestia. En parte le explicaron, y en parte reflexionó por su propia cuenta, que los problemas del medio ambiente no conocen esas líneas que los humanos trazan en sus cabezas y sus mapas, las fronteras, por las cuales se han matado durante siglos. El mundo es uno, la humanidad es una, y el problema ambiental abarca a todos. Frente al desastre ambiental no habrá ricos ni pobres, todos serán afectados. La destrucción del medio ambiente trasciende los sistemas político-económicos e ingresa en el terreno más amplio de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Capitalistas y comunistas destruyen el mundo de similar manera, con idéntica inconsciencia, basados en falsos modelos de desarrollo y en metas de producción y de crecimiento que no contemplan las necesidades de regeneración del planeta ni el futuro de sus descendientes. La tecnología fascina al hombre, que cegado por sus espejismos, ha olvidado las verdades esenciales de su existencia. En febrero de 1972 reúne Perón todas las ideas, informes y apuntes que ha venido guardando sobre este tema, y compone una breve pero contundente carta ambiental o mensaje solidario a los pueblos y gobiernos del mundo. Ver nota 9. Este manifiesto ecologista, el primero de Latinoamérica y uno de los primeros del mundo, pasará a convertirse en el centro de la mayor parte de sus discursos a partir de entonces. Como un profeta en el desierto, no será escuchado pese a repetir la misma temática una y otra vez, en casi todas sus participaciones, en sus conferencias ante empresarios y trabajadores, en los congresos partidarios, en el movimiento de países no alineados, en los foros internacionales, en su memorable último mensaje al Congreso de la Nación,
en su legado del modelo argentino para el proyecto nacional. En ocasiones, invocará el recuerdo de los indios patagónicos, a quienes había visto en su niñez reunirse humildemente con su padre, administrador allá en la estancia remota. Ellos habían heredado, incluso en su miseria de pueblos conquistados, una visión distinta de la naturaleza, no contaminada por la codicia del hombre civilizado, como el propio Perón diría, una visión cósmica de la vida. Perón fue el máximo profeta ecologista de la Argentina y Latinoamérica. Esta faz de su personalidad no es muy conocida porque no fue comprendida ni estimada. Medio siglo después, sus anticipaciones proféticas, repetidas por él hasta el hartazgo sin que a sus oyentes les quedara ni media palabra, hasta tal punto estaban ensordecidos por las furiosas luchas promovidas desde los dos imperios, están más vigentes que nunca. Habló con lucidez e impecable información de aquello que él consideraba no es un problema más de la humanidad, es el problema, pues si se seguía por aquel camino, la humanidad enfrentaría en pocas décadas el escenario de su propia destrucción. La carrera armamentística, incomprensible sino como manifestación directa de Satanás, el desenfrenado consumismo, que convierte a las economías modernas en sociedades de despilfarro, la superproducción de artículos inútiles y suntuarios, extremando por afán de lucro la sobreexplotación innecesaria de los recursos, la caducidad programada, para que los productos salgan de uso aceleradamente y deban ser sustituidos, porque el consumo produce ganancias, la atiborrada civilización del automóvil, una contaminación de las aguas tan generalizada e impune que nos muestra ya mismo los efectos profetizados por San Juan de esa estrella apocalíptica llamada Ajenjo, que tornó amargas la tercera parte de las aguas, Apocalipsis 8, 10-11, la expansión agrícola, que sustituirá el ciclo natural de los suelos por la acción de agentes químicos, la manipulación genética, la superpoblación monstruosa e irrefrenable, el hacinamiento en megaciudades inhabitables, la contaminación atmosférica y el cambio climático, de todo nos alertó Perón en aquella lejana proclama de 1972. Un verdadero apocalipsis antiambiental. Ver nota 10. Y ya entonces sostuvo, también con claridad, que el origen de este desastre era el sistema económico, el imperativo del lucro y el crecimiento por el crecimiento mismo, los falsos modelos de desarrollo. Ya por entonces planteó que era necesario, tarde o temprano, sustituir los actuales paradigmas, someter la producción a controles de razonabilidad, limitar estrictamente el crecimiento económico, establecer producciones prioritarias y prescindir de las superfluas, avanzar hacia grandes consensos mundiales, hacia grandes regulaciones legales mediante la acción concertada de los pueblos. En suma, volver a poner un bozal al anticristo. Es posible que la inmensa mayoría de sus seguidores ni siquiera lo hayan entendido. Pero hubo uno, al menos, que pareció escucharlo. Un religioso, un sudamericano, un argentino, un peronista, un jesuita. Se llamaba Jorge Bergoglio y por aquellos años ocupaba una posición modesta en la jerarquía eclesiástica. Era un sacerdote, un simple profesor, aunque pronto lo designarían provincial de los jesuitas argentinos. Ver nota 11. La remota nacionalidad sudamericana y la estigmatizada orden a la que había prestado sus votos no parecían las más a propósito para augurar a aquel religioso un futuro papal, ni la capacidad de influir decisivamente en los asuntos del mundo. Entonces se veía aún como improbable que un sudamericano llegara alguna vez a la silla pontificia. Y mucho menos un jesuita. La opinión corriente era que jamás un jesuita podría llegar a ser papa, como jamás lo había sido. Sin duda habrá muchas susceptibilidades prestas a ofenderse por la metafórica cualidad profética atribuida a Perón, dirigente muy combatido hasta en su recuerdo, que mantuvo serios enfrentamientos con la Iglesia en su segunda presidencia, incluyendo quema de iglesias por algunos fanáticos, y de quien llegaron a decir sus enemigos que era masón y anticatólico, y que había sido excomulgado por Pío XII, se dicen muchas cosas. El dictador español Francisco Franco no quería ni verlo mientras estuviera enemistado con la Iglesia, le había concedido asilo a causa de la gratitud del pueblo español, que no olvidaba la abundante ayuda alimentaria y material del gobierno de Perón a España cuando el anticristo ruso yanqui mantuvo aislado y cuasi bloqueado al país ibérico, y por eso, decía, no podía echar a Perón, porque si lo echo, el pueblo español me echa a mí. Aunque Perón siempre se reconoció cristiano y dijo que sus doctrinas eran profundamente cristianas, es cierto que no era un católico practicante ni demostró jamás otro interés religioso que el de la mera cortesía y respeto hacia las distintas confesiones, incluida la judía,
siendo el primer jefe de Estado sudamericano en reconocer el Estado de Israel y habiendo prestado intensa ayuda humanitaria a los israelíes tras su guerra de independencia en Medio Oriente. Ver nota 12. Tal vez no pareciese muy religioso, pero existen profetas legos. En cuanto a quienes pudieran poner en duda o ofenderse por la atribución de simpatías peronistas al sumo pontífice, si ello no fuera un verdadero lugar común en Argentina, bastaría citar la nota de un prestigioso medio angloparlante, The Economist, con el elocuente título, El Papa Peronista. Ver nota 13. Y ya sabemos que si en el imperio anglosajón lo dicen, ha de ser cierto, no más. Pero de lo que no cabe duda es de la asunción como propias de algunas de las grandes visiones geoestratégicas de Perón. El Papa Francisco, el Papa Peronista, ha hablado infinidad de veces del tópico peroniano de la Tercera Guerra Mundial. Tomamos a modo de simple ejemplo algunas referencias periodísticas. El Papa Francisco advirtió este sábado, 13 de septiembre, de que en la actualidad puede hablarse de una tercera guerra mundial combatida por partes, azuzada por intereses espurios como la codicia y permitida por una suerte de indiferencia cainita que ya consintió las atrocidades del pasado, nos dice un comunicado de 2014, ver nota 14, informando la encendida homilía que Bergoglio pronunció durante su visita a los cementerios de Fogliano Redipuglia, que albergan los restos de los miles de caídos italianos durante la Gran Guerra. En aquella ocasión Francisco sostuvo que la guerra es una locura de la cual la humanidad no ha aprendido, alimentada por la avaricia, la intolerancia y la ambición de poder, que a menudo encuentran justificación en la ideología, y que lo destruye y lo trastorna todo, aprovechando la indiferencia del conjunto de la sociedad, semejante a la respuesta con la que Caín negó ante Dios conocer el paradero de su hermano asesinado. A mí qué me importa. Dijo entonces, hoy se vive una tercera guerra mundial combatida por etapas. Guerra que se libra en múltiples escenarios: Ucrania, Siria, Irak, Líbano, Palestina, Libia, República Centroafricana, Afganistán, Nigeria, Somalia, Corea del Norte, etc., mediante crímenes, masacres, atentados terroristas meticulosamente organizados o perpetrados de manera casera gracias a la acción imprevisible de lobos solitarios, y la proliferación de grupos satánicos como el ISIS, que ha introducido la novedad de las decapitaciones transmitidas por Internet en vivo y en directo. Y restablecido la crucifixión de niños cristianos en apartados pueblitos de Siria, gozando para ello de la protección del imperio anglo-yanqui a través de estados títere como Arabia Saudita. Esta serie de calamidades globalizadas son el producto, según Francisco, de la acción en las sombras de los planificadores del terror, que delinean el desenvolvimiento de la industria de la muerte con miras a sus intereses geopolíticos de poder, codicia y dominación. El cerebro mismo del anticristo. Durante una rueda de prensa a bordo del avión en el que regresó a Roma desde Corea del Sur, Francisco insistió en que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero a trozos, a capítulos. Ver nota 15, la guerra convencional ha quedado en el recuerdo. Hoy la bomba mata tanto al inocente como al culpable, al niño con la madre, mata a todos. Bombas, atentados suicidas, el restablecimiento habitual y hasta legalizado de la tortura, el asesinato o empleo de niños en las atrocidades, éxodo masivo de millones de personas que intentan huir de sus propios hogares destruidos por la guerra y sufren exclusión en Europa, perecen ahogados en el Mediterráneo, son recluidos en campos de concentración denominados eufemísticamente centros de ayuda a los refugiados. Esa es la realidad diaria de un mundo sometido a los traficantes de armas que ganan dinero con la sangre de los hombres y las mujeres. Hoy, en esta tercera guerra mundial a trozos, el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, en las diversas formas de violencia y en el abuso de los más débiles. Ver nota 16. En otra entrevista mostró preocupación por el uso de armas nucleares. Son los últimos, los inermes, los que siempre pagan. Este crecimiento de la violencia en el peor de los casos puede llevar a la muerte, física y espiritual de muchos y hasta de todos. Ver nota 17, los habitantes del planeta. Esto lo dijo en momentos en que Estados Unidos y Rusia, sin contar al resto de las potencias militares nucleares, ni a las armas convencionales, acumulaban unos 15.000 explosivos atómicos de todo tipo, suficientes varias veces para extinguir con creces la vida humana en la Tierra. Se combate una tercera guerra mundial por pedazos y los pedazos son cada vez más grandes, dijo en otra entrevista, agregando, responder a la violencia con la violencia conduce, en la mejor de las hipótesis, a enormes sufrimientos,
porque grandes cantidades de recursos son destinados a objetivos militares y sustraídos a las exigencias cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. La violencia no permite alcanzar objetivos de valor duradero. Lo que obtiene es desencadenar represalias y espirales de conflictos letales que benefician solo a los señores de la guerra. La violencia no es la cura para nuestro mundo hecho pedazos. No es fácil saber si el mundo actualmente sea más o menos violento de cuanto lo fue ayer, ni si los modernos medios de comunicación y la modalidad que caracteriza a nuestra época nos hagan más conscientes de la violencia o más acostumbrados a ella, reflexionó. También, en un encuentro científico ambiental convocado por la Academia Pontificia del Vaticano, Francisco advirtió: me pregunto si en esta tercera guerra mundial que poco a poco estamos viviendo, no vamos hacia la gran guerra mundial por el agua. Bernoa 18. Y propuso, como lo ha hecho tantas veces frente a multitud de tópicos, y como parte de la respuesta a la violencia desatada, ir hacia una cultura de cuidado y de encuentro. Sería de una extensión inabarcable para los propósitos de este libro el repaso del pontificado de Francisco en el puñado de tópicos esenciales que habitualmente recorre, desde la Tercera Guerra Mundial hasta la necesidad de superar la indiferencia, desde oponerse a toda forma de violencia hasta propiciar y practicar una cultura del encuentro. Algunos de tales tópicos han sido tan exitosamente abordados que pasaron a convertirse, en pocos años, en lugares comunes e ítems de la agenda política y cultural mundial. Así como en tiempos bíblicos se decía, la salvación viene de los judíos, señalando como origen de la misma el pueblo más insignificante, despreciado y carente de poder terrenal del Imperio Romano, así también podríamos hoy sostener con acierto que la salvación viene siempre de la periferia. Pues es la periferia la que mejor percibe el drama y la tragedia del mundo. Francisco resultó ser el papa de esa periferia mundial, de esa Sudamérica remota que representa al mismo tiempo a todos los marginados y excluidos. ¿Y cómo no iba a ser de Sudamérica, la más católica de todas las regiones? ¿Y cómo no iba a ser jesuita, la orden más sudamericana de todas, la que erigió de la nada, en el corazón del territorio argentino, en las profundas selvas de jurisdicción rioplatense, el tesoro de las antiguas misiones? El otro tópico peroniano que asume Francisco en cuanto accede al papado, incluso al adoptar su nombre pontificio en homenaje al santo de los pobrecitos animales, al que llamaba hermanos a todas las criaturas grandes y pequeñas, desde el humilde pájaro y la florecilla del campo hasta el temible lobo de Gubbia, es el que motivara las más asiduas preocupaciones de la vejez de Perón, el medio ambiente. Sobre este tema produjo su mensaje tal vez más perdurable, novedoso en los documentos de la Iglesia, la encíclica Laudato Si, Bernota 19, la encíclica ambiental, la versión pontificia de la Carta Ambiental de Perón, un exhaustivo documento que recoge propuestas y preocupaciones sobre el futuro de la Tierra y hace un llamamiento general a concertar acciones urgentes para terminar con el apocalipsis antiambiental en marcha. Notablemente se avanza hacia un nuevo concepto acerca de la naturaleza, muy diferente de la utilitaria concepción que tradicionalmente se extraía del mandato del Génesis referente a dominar el mundo, a someterlo a las necesidades del hombre. De pronto, la tierra, la naturaleza, sus animales y plantas, sus bienes y tesoros, se presentan bajo una nueva luz evangélica. El planeta es la casa común, y es también una criatura sufriente, que padece la acción pecadora de los hombres como cualquiera de todas las víctimas, como todos los desdichados y explotados. El sentimiento de amor y de respeto trasciende ahora a la criatura humana y envuelve a la naturaleza en su conjunto. La cultura del cuidado y del encuentro se erigen como las alternativas válidas frente a la cultura del descarte que tantas veces ha denunciado Francisco como uno de los grandes males espirituales de nuestro tiempo. No puede subestimarse la importancia mundial de la encíclica Laudato Si, primera de su tipo en la historia eclesiástica, y un hito en la toma de conciencia en torno a la problemática ambiental. Hay un antes y un después de este pronunciamiento, aún no suficientemente comprendido, pero cuyos efectos ya se hacen notar en la agenda del mundo. Ha dado a la preocupación por el ambiente y la lucha contra el cambio climático una centralidad aún mayor. Salvo los inimputables como Donald Trump y la poderosísima industria energética del imperio anglo-yanqui, ya ningún líder puede ignorar esta mirada. La casa común no puede ser objeto de la cultura del descarte. No podemos descartar nuestro planeta entero y sus dones cuando ya no nos sirvan. Aun si prosperaran los planes del magnate Elon Musk de instalar una colonia en Marte y luego en otros planetas, como salida desesperada para la supervivencia del linaje,
frente a una tierra depredada hasta la extinción, ello no sería sino el escape de unos pocos, poquísimos privilegiados, un arca de Noé cósmica, de la que todos los demás estaríamos irremediablemente excluidos, un destino incierto e innecesario. Desde su elección, el Papa Francisco se ha visto rodeado de oscuros anuncios. No solo ha sido acusado de papa judío por sectores ultraconservadores, quienes ven en él un continuador de la línea de antipapas anticristos, surgida de lo que ellos llaman la secta apóstata del Vaticano II, cuya inocultable simpatía judía tendría manifestación constante en el diálogo interreligioso. Estos sectores no quieren diálogo sino odio cerril. Los apocalípticos se apresuraron a manifestar que sería el último papa, el Pedro romano aludido en las presuntas profecías, para muchos apócrifas, atribuidas al monje irlandés del siglo XII San Malaquías, quien habría recibido en visión la lista de todos los papas hasta la destrucción de Roma y el fin del mundo. Otros lo identifican con el final papa negro indicado en las fantasmagorías de Nostradamus, aludiendo en el fúnebre color a su condición de jesuita. Parte de esta vocinglería ha sido alimentada involuntariamente por el propio Francisco al referirse en algunas ocasiones a su muerte como un acontecimiento cercano. Es una sensación vaga que tengo de que el Señor me ha elegido para una misión corta. Pero sin duda, más que discutibles profecías medievales o frases de ocasión, lo que ha motivado mayores enconos contra el Papa han sido sus posiciones muy claras en defensa de los pobres, las víctimas de las guerras, los excluidos, los refugiados e inmigrantes, y fundamentalmente su postura ambiental, su encíclica Laudato Si. Por causa de ella, y no por otra razón. Ultraconservadores allegados a Trump lo han calificado de papa comunista. Y el motivo es también visible, entre los líderes mundiales de hoy, no hay nadie que apunte tan certeramente hacia el corazón de la bestia hecha de números como Francisco. Desmoronado y en medio de absoluto descrédito el falso comunismo, sin que esa vaguedad ruinosa que se hace llamar socialismo constituya hoy una opción mundial seductora para las masas y mucho menos peligrosa para los amos del mundo, habiéndose llamado a silencio la fallida intelectualidad marxista luego de los desastres que signaron la experiencia estalinista, el monstruo de Camboya, las aventuras foquistas del Che Guevara, los sueños de perpetuidad de Fidel Castro desmentidos por la biología. Y tras el viraje impensable de China hacia el más desenfrenado capitalismo de Estado, al punto de haber participado, en calidad de potencia excomunista, o comunista emérita para ser bondadosos, en el foro ultracapitalista de Davos, se ha descorrido la cortina y ha quedado en claro que nadie cuestiona seriamente el sistema económico mundial, que todos, como los cuernos de la cuarta bestia, son sus dóciles servidores, y que solo la prédica ambiental esbozada y lanzada por Francisco en Laudato Si, apunta al centro de las contradicciones del sistema económico, la superproducción, el consumismo, la codicia como fundamento del sistema, la ganancia como única meta, el crecimiento por el crecimiento mismo, el poder en el fondo de todo. Hoy hablar en profundidad de medio ambiente, como lo hace la encíclica en cuestión, es impugnar las bases mismas del sistema económico mundial, es poner el dedo en la llaga del anticristo. Pues no hay solución al apocalipsis antiambiental como no sea reformando integralmente la economía y sus profundamente anticristianos paradigmas. La cuarta bestia, enfrentada casi en forma inerme por este insólito papa jesuita, sudamericano y peronista, se sacude con rabia. En el número de diciembre de 1991 del Boletín de Científicos Atómicos, BAS, por sus siglas en inglés, se informaba que la junta directiva de esa institución había tomado la decisión de retrasar algunos minutos el reloj del juicio final, artilugio creado para simbolizar la proximidad de la humanidad a un desastre global. Los científicos atómicos se mostraban políticamente optimistas, la Guerra Fría había terminado, el imperio anglo-yanqui y el imperio ruso habían llegado a un acuerdo histórico para reducir sus arsenales nucleares, por primera vez en la historia, miles de armas tácticas serían desmanteladas. Con la llegada de Trump al poder, y su decisión de eliminar de la agenda oficial estadounidense todo lo relacionado con el cambio climático, su abandono de los acuerdos ambientales de París, su negativa a reconocer el problema climático como un fenómeno real, sus instrucciones para quitar de todas las páginas web oficiales cualquier información o referencia al mismo, y la adopción de sucesivas medidas tendientes a no colaborar con el resto del mundo en esta materia, han motivado a los científicos y expertos responsables del reloj del juicio final, asesorados por un grupo de premios Nobel, a reprogramarlo en 2017 adelantando las agujas. Además de la política antiambiental de Trump, influyeron también negativamente sus manifestaciones belicistas,
contrarias a admitir el peligro nuclear, y su disposición a usar armas nucleares si lo consideraba necesario. El BAS explicó la decisión de avanzar el reloj del juicio final se debió a que Estados Unidos tiene ahora un presidente que ha prometido impedir el progreso en estos dos frentes, ambiental y nuclear, dos cuestiones que los expertos consideran determinantes en la continuidad de la humanidad. Nunca antes el boletín decidió adelantar tanto el reloj debido a las declaraciones de una sola persona, pero cuando esa persona es el nuevo presidente de los Estados Unidos, sus palabras importan, agregaron. Entre los factores del adelantamiento se mencionó también un aumento del nacionalismo estridente en todo el mundo y un oscurecimiento del panorama global de seguridad debido a una tecnología cada vez más sofisticada. El simbólico reloj se encontraba a solo 2 minutos y 30 segundos de la medianoche. La última vez que estuvo más avanzado fue cuando el cuerno anglo-yanqui del anticristo y su cuerno ruso estaban probando bombas de hidrógeno en 1953. Ver nota 21, un año después de aquel anuncio, en 2018, volvieron a adelantar las agujas otros 30 segundos debido a las amenazas nucleares cruzadas entre Trump y el gobierno de Corea del Norte, ver nota 22. Si solo tuviéramos el panorama que nos pinta con buen criterio este grupo de científicos, habría pocas esperanzas, pues hasta ahora el hombre no se ha caracterizado por un uso prudente del poder. Pero aún en los momentos de mayor tribulación y peligro, el libro de las Revelaciones nos asegura que la salvación es posible, que está allí. El hombre puede cambiarse a sí mismo, puede operar en él la transfiguración que lo salve del desastre. Es raro que la Iglesia haga anuncios relacionados con los tiempos del Apocalipsis, pues, como vimos, ello fue prohibido en Letrán hace muchos siglos para terminar con los abusos de los predicadores. El Concilio Vaticano II reiteró: ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad, tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo, ver nota 23, y por otra parte, las propias escrituras se esfuerzan por decirnos que nadie sabe cuándo ocurrirá. Francisco ha recordado a la multitud de fieles en la plaza de San Pedro la advertencia del Vaticano II, pero agregando significativamente: la tierra ya está deformada por el pecado y este mundo dejará de existir. Sin embargo, Dios prometió un nuevo lugar y una nueva tierra está siendo preparada, ver nota 24, un nuevo Jerusalén, el cual no sería un lugar geográfico sino un estado espiritual, un mundo nuevo en que existirá la justicia y Dios responderá saciando el anhelo de los humanos de la paz. Francisco aclaró que el fin del mundo no será su destrucción, sino su transformación a un nuevo universo, más veraz y bello. Como escribió hace siglos su ilustre y luego olvidado predecesor, el también jesuita, también sudamericano Manuel Lacunza, al final de tantas vicisitudes y tribulaciones que nos aterran, sobrevendrá Cristo, sobrevendrá el tiempo de la bienaventuranza, el tiempo de un hombre y una tierra nuevos, transfigurados, la imborrable y eterna esperanza de la humanidad. Pero ello solo será posible si reconocemos, finalmente, que no habrá solución para nuestros problemas como especie si no es retornando a Jesús, a su prédica, a sus valores, abandonando la tentación satánica de poseer, dominar y someter, acatando, como señalaba Tolstoy, la ley del amor. Es posible que, para aprenderlo, la humanidad deba sufrir males horribles, como está profetizado. Confiemos, sin embargo, que ese aprendizaje sea mucho menos duro, cruento y doloroso. Trabajemos para que así sea. Fin del capítulo 22. Leemos a continuación, para quien tiene interés, las notas a este capítulo. 1. Revista Todo es Historia, recopilación, números 312 a 317, 1997, Pau. 24. 2. Garín, Javier, El último Perón 40 años después, Bertambian Galasou, Norberto, Perón, tomo 2. 3. Ver Perón, Juan de, La comunidad organizada. 4. Garín, Javier, El último Perón, capítulos 17, 18, 19 y 20, donde se tratan con la debida extensión estas cuestiones aquí solo mencionadas. 5. De Paz, Louis, Al asalto del Fitzroy. 6. Garín, Javier, El último Perón, Pag. 178. 7. Ibidem, Pag 190/191. 8. Ibidem, Pag. 192. 9. He tratado con extensión este tema en capítulo 21 del libro citado. 10. Aidem. 11.
31 de julio de 1973. 12. Garín, Javier, El último Perón, Pac 21. 13. Nota publicada el 11 de julio de 2015. 14. Ver http://es.cazalic.net. 15. Infonews, 18 de agosto de 2014. 16. ABC de España, 13 de abril de 2017. 17. Entrevista del diario La República, reproducida en La Nación, 13 de abril de 2017. 18. esaleteia.org/2017/02/24. 19. Disponible en la web del Vaticano. 20. Nota publicada en El País, 13 de marzo de 2015. 21. Ver www.bbc.com del 27 de enero de 2017. 22. Como en la Guerra Fría, el reloj del apocalipsis, a 2 minutos del desastre, F. USA, Washington, 25 de enero de 2018. 23. Constitución sobre la Iglesia en el mundo de Oigaidium Expes, parágrafo 39, 1-3. 24. RT en español, 30 de noviembre de 2014.